Buenas tardes, noches, amigos y amigas, compañeros de lucha. Esta tarde-noche estamos aquí por una sencilla razón. Digo sencilla porque la cosa es complicada. Entonces, mi nombre es Ana María Zarandona y soy representante de la editorial Garaje, a la cual me siento muy orgullosa de que me hayan acogido esa familia del Garaje, porque sinceramente yo no sabía del pensamiento africano y del pensamiento latino, ¿no? Y estando al lado de estas personas tan maravillosas, he tenido la suerte o la fortuna de aprender una parte de la historia de donde nací, en España, aunque venga de orígenes africanos, la cual, bueno, en la escuela no la tuve, en el instituto tampoco, y lo cual me entristece porque al saber sobre esa historia, esa etapa de este país que duró 40 años, que ya se dice pronto, 40 años, en la que a los pobres se les perseguía por decir lo que pensaban, se les encarcelaba y sobre todo se les asesinaba, ¿no? Aparte de torturarse, pues me parece que eso es una cosa terrible, y eso es terrorismo de Estado, del gobierno. Es que me emociono, disculpadme, porque ver que parte de esta familia ha pasado por todo eso, pues me hace emocionarme. Creo que es importante que esta historia no quede aquí, porque parte de la población, ya sea española o migrante, debe saber que la dictadura existió y que tanto ricos y pobres lo sufrieron. Sí, digo ricos y pobres porque los ricos no lo disfrazan, entonces no lo ocultan, y los pobres, la mayoría ya no se acuerdan, y es triste, ¿no? Es muy triste. Porque hay una cosa que es muy importante, ¿no? Cuando tú naces en un lugar, quieres saber lo que... Bueno, pues siempre amas ese lugar, ¿no? Yo vengo de Valladolid y no sentí el Valladolid que me dijeron. Quizá por la educación que tuve, o quizá, bueno, por el entorno en el que me crié, ¿no? Pero eso no quita que eso existiera, lo que ocurrió con Franco. Yo no me voy a extender mucho porque verdaderamente los verdaderos protagonistas de esta historia son Manuel Blanco Chivite y Pablo Mayoral, que son los autores de este libro tan maravilloso que tendré la suerte de poder comprar, pero antes escucharles a ellos. Sin más, bueno, pues aquí os dejo con ellos. Gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Pasad. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias al CAUM por dejarnos este magnífico espacio una vez más. Y nada, queremos presentaros un libro que habla sobre el 50 aniversario de los últimos fusilamientos de Franco, ¿no? Este libro, que es un libro coral, donde están nuestros testimonios, fundamentalmente en este caso pues Manolo tiene un artículo bastante extenso, es un libro coral donde hay testimonios de mucha gente que estuvo directamente involucrada en estos acontecimientos y otra gente que también participó en los mismos, ¿no? Están testimonios de las personas que nos encausaron, que nos pidieron la pena de muerte, y hay testimonios de quienes nos defendieron, los abogados que nos defendieron en aquellos consejos de guerra que fueron la última farsa criminal del franquismo, ¿no? A la luz de lo que hoy está pasando y de lo que más o menos se viene a contar, pues habría que aclarar, y este libro pues tratamos un poco de hacerlo,
tres cuestiones básicas, ¿no? Primero, que como ha dicho Ana, aquello era una dictadura que mataba a gente que defendía derechos sindicales, que defendía derechos culturales, que defendía derechos básicos que hoy entendemos inalienables, o sea que parece que han venido con nosotros de toda la vida, de por siempre, y no era así. Entonces te mataban por pintar, por hacer una pintada antifranquista, por repartir una octavilla contra Franco, o por la libertad de los presos políticos, o simplemente por el aumento salarial, o en contra de la subida de los precios, ¿no? Y así pues hay bastantes hechos y aquí los relatamos. Parece que hoy pues es imposible, ¿no?, que eso pasara, y eso pues pasaba en el año 75, ¿no? Es una dictadura criminal que hoy quieren blanquear los que de alguna manera pues añoran esas formas dictatoriales de hacer la política, ¿no? Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que parece que esa dictadura pues se cayó sola, se agotó en sí misma, que de pronto pues como un azucarillo se disolvió en el agua o en el café con leche. Y no fue así. La dictadura no se cayó, la dictadura siguió matando, como lo demostramos aquí, siguió matando en vida de Franco y siguió matando a la muerte de Franco. El año 75, el año 76, el año 77, incluso el año 78, fueron años de muchos crímenes de la dictadura. Y no se cayó sola, se cayó porque hubo mucha gente que luchó. A la muerte de Franco había del orden de 14.000 presos políticos en las cárceles franquistas, y había otros tantos o muchos más huidos en la emigración o de forma clandestina en distintos lugares, ¿no? Y había huelgas y había manifestaciones, y había gente que lo hacía sabiendo que por una condena de asociación ilícita pues te podían caer de 12 a 15 años de condena, que por propaganda ilegal pues te podían caer por lo mismo 5, 6, 7 o 8 años de condena en las peores condiciones. Y sin embargo así se luchaba. El Tribunal de Orden Público había, bueno, no sé qué año, no me acuerdo qué año se creó, pero había un solo tribunal. En el año 73 o en el año 74 tuvieron que poner otro, el Tribunal de Orden Público número 2, ¿no? En el 74 y en el 75 fueron los años en donde hubo más procesos del Tribunal de Orden Público, y siguió hasta el año 76. Eso da una idea de la lucha, del ambiente de lucha que había, ¿no? El otro día un periodista me preguntaba, ¿no?, que si sabíamos que nos iban a detener, o que nos podían detener, o que nos podían pegar 4 tiros, que por qué lo hacíamos, o sea, por qué íbamos a hacerlo, porque él no entraba en que por esas cosas se pudiera tumbar una dictadura, ¿no? Que se le hacía difícil, se le hacía muy complicado, ¿no?, entender cómo lo hacíamos, por qué lo hacíamos, y porque yo le decía pues que era casi como una cosa existencial, es decir, no podías hacer otra cosa, estabas en una situación tan fastidiada, tan falta de todo, tan irrespirable, que necesitabas hacer lo que fuera, de hacer una pintada, repartir una octavilla, sentirte en una asamblea en la universidad con otros compañeros, sentirte que estabais en contra, o que estábamos en contra de la dictadura, ¿no? Entonces eso fue el final del franquismo,
la lucha de toda la gente. Pero eso pues llevó a consejos de guerra, como estos consejos de guerra que hicieron pues contra jóvenes, ¿no? Otro periodista también me decía que en sí mismo fusilar a jóvenes con 20 años, con 21 años, con 24 años, que era un crimen en sí mismo, o sea, que no entendía, que no se le hacía imposible entender cómo un régimen podía hacer eso, ¿no? Y deciros, no sé, ya un poco para dar lugar al debate, ya que estamos un poco así casi en familia, ¿no? Contaros el hecho, cómo fue algunos de lo que les pasó, o lo que les pasó y lo que hicieron, sobre todo lo que hicieron algunos de nuestros compañeros, ¿no? Es contaros pues lo que pasó en Galicia en esos años, ¿no? En el año 72 hubo una gran movilización en Ferrol, la policía disparó, mató a los obreros, a Daniel Niebla y Amador Rey, hirió de bala a otros pues, como 20 personas, a 13 heridos de bala, y detuvo pues, a unas 50 personas, y algunos de ellos fueron juzgados precisamente en el año 75, o sea que mientras se hacían estos consejos de guerra había obreros que estaban siendo condenados entre 1 y 7 años por una manifestación, por un proceso de huelga en Galicia, ¿no? Mientras tanto, ningún policía fue procesado por estos asesinatos y por estos despidos, por esta represión, ¿no? En el año 75, también el 1 de mayo, fue reprimido en Galicia, en todos los sitios, en Santiago, en Ferrol, en Vigo, y en Vigo hubo una manifestación y un guardia civil salió de su casa con pistola en mano y empezó a disparar a los manifestantes y mató a un trabajador que estaba en la reja de una fábrica, ¿no? Hablo de estas dos cosas. Bueno, hay otro hecho más. En el 75 también 200 policías rodearon a un militante de la Unión del Pueblo Gallego, a Moncho, y lo tirotearon y lo mataron salvajemente en agosto, ¿no? Cuando se estaban produciendo estos consejos de guerra. Hablo de aquella situación en Galicia porque dos personas, José Luis Sánchez Bravo, con otro compañero más, pues tuvo que salir huido de Vigo porque le estaba persiguiendo la policía por el delito de repartir unas octavillas por una de las huelgas de estas en la universidad. Y también José Humberto Baena Alonso por intentar poner una esquela en un periódico, en El Faro de Vigo, por la muerte de Manuel Montenegro, que es el trabajador que asesinaron en Vigo, pues también tuvo que salir huyendo porque habían detenido a varios de sus compañeros. José Luis Sánchez Bravo vino a Madrid con otro compañero y José Humberto Baena Alonso vino a Madrid con otra compañera. Precisamente estos dos compañeros fueron dos de las personas que les detuvieron, les formaron consejo de guerra, y en un periodo que va pues aproximadamente en 15, 20 días, 30 días lo máximo, les detuvieron, les torturaron, les apalearon, les juzgaron, les metieron un consejo de guerra, les condenaron a muerte y los fusilaron. Eso era el año 75 y eso es lo que significa esto. Deciros también que José Luis y Humberto pudieron haber huido a Portugal. En Portugal entonces se había dado la Revolución de los Claveles en abril de 1974 y por lo tanto hubieran tenido que pasar nada más que 100 metros de Vigo a Portugal y haberse sentido en un lugar seguro, pero no lo hicieron así, prefirieron venir a Madrid y seguir en la lucha en un partido que no era un partido que tuviera muchas condiciones, muchas posibilidades de ejercer la lucha, pero
así lo hicieron. Y ese era pues un poco también el ambiente que nos animaba pues a muchos jóvenes a hacer la lucha y a ejercer la lucha antifranquista. Eso es lo que quisieron hacer ellos y por eso los mataron. Así que muchas gracias a todos ellos y nada, pues aquí estamos una vez más para recordarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, estamos aquí para presentar este libro, sobre todo, ¿no? El libro 27 de septiembre de 1975. Como ha dicho Pablo, es un libro colectivo. La plataforma del ALBA está compuesta por 4 personas y que han coordinado al resto de colaboradores y también hemos escrito, ¿no? Y han coordinado aproximadamente unos 25 aportaciones de familiares de los fusilados, de militantes de la época, sobrevivientes de los consejos de guerra y sobrevivientes de la época, ¿no? Militantes y periodistas también, algunos de la época también, otros más recientes. Es decir, que ofrece un panorama múltiple y además, digamos, que ofrece un panorama de lo que fue el año 1975 en España, es decir, el último año oficialmente de vida del generalísimo, ¿no? Y uno de los años más duros, ¿no? De represión de la dictadura terrorista. Se define a la dictadura como dictadura terrorista. Entonces se han publicado últimamente varios libros, ¿no? en España, ¿no? De diferente tipo, reportajes también, escritos, grabados, etcétera, ¿no? En general hay un poco de todo, desde algunos con pretensiones, digamos, muy honestas, ¿no? de reflejar aquellos momentos, escritos por periodistas que evidentemente no los vivieron y que no les cuesta, ¿no? Ponerse un poco en la situación. Es decir, no hemos pasado varias generaciones ya en estos 50 años, como mínimo, según se cuentan las generaciones, cada 15 años, pues podéis echar la cuenta de cuántas generaciones hemos pasado sin que, borrando la memoria, arrancando páginas de la historia y poniendo otras. En los estudios, sobre todo en los estudios no universitarios, ¿no? De los chicos de 10 a 18 años, ahí no se sabe nada, y si lo prolongamos hasta final de carrera, pues poco más o menos lo mismo. Es decir, la política primero de borrar la historia, de olvidar, la política del olvido, ¿no? Y segundo, la política, cuando aparece, la política del blanqueamiento. En algunos de los últimos libros que se han publicado, por ejemplo, no aparece la palabra dictadura, se habla del régimen. Dices, ¿de qué régimen? Del régimen del 78, del régimen monárquico, del régimen republicano, del régimen parlamentario, del régimen... ¿qué régimen? Es decir, se borra la palabra, hasta esos extremos hemos llegado ahora, a los 50 años, a que se borre incluso la palabra dictadura, y se hable del régimen. Estoy refiriendo, por ejemplo, a un libro que es filofranquista totalmente, que se titula además Dictadura terrorista y resistencia. Aparentemente dictadura terrorista y resistencia, bueno, es el título, es un título totalmente sesgado a favor del francofascismo. ¿Por qué? Porque lo que hubo en España no hubo dictadura, represión, terrorismo, perdón, es que he dicho mal. El título del libro es Terrorismo y represión, perdón, es un libro colectivo de bastantes estudiosos, muy académicos todos, muy de qué dice la sentencia, qué dice la policía de la época, qué dice el tribunal, etcétera, etcétera, ¿no? Y el título, como digo, es Terrorismo y resistencia, que es un título sesgado, francofascista. ¿Por qué? Porque cambia la realidad. La realidad era dictadura terrorista y resistencia. Y tú eso lo cambias diciendo terrorismo y represión. Terrorismo que ataca y Estado que reprime defendiéndose. No, no era eso. Era dictadura terrorista y resistencia que se defendía
y atacaba y se rebelaba contra la dictadura. Es decir, contra una dictadura militar, porque que yo sepa, y que 40 millones de españoles sepamos, y que unos 500 millones de europeos y euroasiáticos pensemos, es que el golpe de Estado fue del ejército español. Ejército español se rebela contra la República, la mayoría del generalato, y Hitler y Mussolini corren a ayudarles con el visto bueno y el consentimiento de Inglaterra, y detrás de Inglaterra, Francia, Churchill y compañía. Leer el tomo primero de las memorias de Churchill y lo veréis, de cómo enfocaba y cómo condenaba la Segunda República Española. Winston Churchill, que por cierto estuvo haciendo prácticas de torturador en la guerra de Cuba con el ejército norteamericano. Entonces, es esto. ¿Cómo se está deformando esto? Blanqueando la dictadura, pero no la dictadura así en términos generales. Lo que llama la atención en el superreportaje de 6 páginas que sacó El País también, lo que llama la atención es cómo se centran en blanquear 2 elementos. Uno, el último año de la dictadura, el año 75, blanquearlo. Ninguno de los libros cita los 30 asesinatos del año 75, aparte los 5 fusilados. La Brigada Político-Social, la Policía Armada, la Guardia Civil y el Ejército eran las 4 patas que sostenían la dictadura terrorista y que la ejercían. Los consejos de guerra empiezan en el 18 de julio del 36 y terminan en septiembre del 75. Y si vais del 75 por atrás, analizando año por año, veréis la cantidad de consejos de guerra que hubo. En el 74, en el 73, 72, 71. En el 69, solo en el verano del 69, hubo 6 consejos de guerra. Verano del 69, buscando la documentación. Entonces, el ejército tuvo un papel protagonista, represor, terrorista hasta el final. Por cierto, que no he oído ninguna palabra de disculpa, ni siquiera por un sargento. Ni siquiera el sargento más tonto se ha disculpado. Ya han pasado 50 años. Y no se les ha ocurrido decir, hombre, disculpar, ¿no?, a aquellos 150.000 fusilados, tal, ¿no? Ni una palabra. Ni una. Sin embargo, el blanqueo de estos medios de comunicación y de algunos libros, no todos por supuesto, es curioso, porque blanquean el año 75 y en concreto blanquean a los militares que participaron en los consejos de guerra. Ninguno quería. Incluso hay un libro donde dice que el fiscal militar González Arnau del primer consejo de guerra, donde nos tocó a nosotros, estaba poco menos que cuando el 12 de septiembre se dictó la sentencia, después de según el ABC, después de una sesión secreta del Tribunal Militar que duró 19 minutos, información del ABC del 28 de septiembre, del 28 de septiembre no, del 13 de septiembre. Después de esto, comunicaron que de las 5 penas de muerte que se pedían, que las pedía el fiscal militar, se habían aprobado 3, luego se ejecutó una, ¿no?, la de Humberto Baena, y 2 penas de largos años de cárcel para los otros 2, 30 y 25. Bueno, pues ese fiscal, según uno de los libros que se ha publicado, poco menos que le lloró en el hombro al abogado de uno de los condenados. Coño, esto es la leche, esto no puede ser, coño, 3 condenas de muerte, no sé qué, no sé qué. Ese mismo abogado, González Arnau, según este libro, el día 12 de septiembre por la tarde, cuando se supo los resultados del Tribunal Militar, estaba llorándole en el hombro al arrepentido, ¿no?, del abogado. Y ese mismo, 3 días después, el 15 de septiembre, presenta una alegación al Tribunal Militar en la que dice que los condenados no deberían de haber sido 3, sino los 5, que se deberían de haber dictado 5 penas de muerte, no 3. Ese mismo, ese tan arrepentido instantáneamente.
Entonces lo mismo pasa con otros. El coronel instructor Mariano Martín Benavides, según su hijo, Isaac Benavides Amaro, Isaac Martín Amaro, senador del PP, según su hijo, en el año 2015, declaró a una periodista, Ana María Pascual, en interview, que su padre, que ya había muerto, recuerdo perfectamente que me decía, dice Ignacio Martín Amaro, recuerdo perfectamente que me decía que esos juicios nunca debieron ocurrir. Coño, pues tú fuiste nada menos que el coronel juez instructor de la causa. Ni una sola palabra de la instrucción de la causa se escribió ahí sin que lo hubieses o escrito o supervisado tú. Y ahora tú mismo dices que no se deberían de ver. Pues ya me explicarás. Mi padre me transmitió su pesar por lo que tuvo que hacer, pobrecillo, pero era militar y se debía a una disciplina. Esto ya lo habíamos oído en los tribunales de Nuremberg y en todos los tribunales que en Alemania condenaron a los nazis. Algunos de ellos condenados en los propios campos de concentración donde se celebraron los juicios y donde algunos los ahorcaron. Ya lo habíamos oído. Cumplíamos órdenes. Es que era militar y me dijeron que lo despellejase y lo despellejé con el cuchillo de la cocina, pero es que yo no quería. Esto es lo que dice el coronel Martín. Pero atención, ya ha muerto. Se lo dijo a su hijo, dice su hijo que se lo dijo, en casa, mientras se tomaban el vermú o el postre de yogur, que es bueno para la salud. Porque si era esto, ¿por qué no lo dijo en público? Esta disculpa no sirve una mierda. La responsabilidad del coronel Mariano Martín Benavides es la que le correspondió y respondió a ella. Obedeció y si no es que obedecer, ya. Pero tú te has puesto voluntariamente ese uniforme, empuñas armas al servicio de esa dictadura. Cuando te metes en el ejército, te metes a la policía en una dictadura terrorista, sabes perfectamente lo que vas a hacer. Y no como dice otro libro, que le pegaron un tiro a Manuel Montenegro, un guardia civil descerebrado. No, chico, no. No hay guardias civiles descerebrados. Hay guardias civiles al servicio de la dictadura terrorista. Eso sí, descerebrados no. Porque si disparan es porque saben que pueden disparar. Porque tienen la orden de disparar. A ver si nos aclaramos. Y entonces todo esto es lo que se ha intentado blanquear, en particular los consejos de guerra. ¿Por qué? Porque era el ejército. Y el ejército es el mismo que ahora, por lo tanto hay que blanquearlo. Centrándose en ese último año y centrándose en los más vergonzosos, no, en el 39 y en el 40 seguro que hubo más vergonzosos todavía, ¿no? En esos últimos consejos de guerra, que además se formalizaron exactamente igual que en el año 39 y 40, sin testigos, etcétera, etcétera. Por cierto, con todavía más descaro, más farsa que los juicios que hacía la Gestapo en Francia, en territorio ocupado por la Wehrmacht, a resistentes, donde se permitían 2 testigos. La Gestapo, no el juez alemán, no, la Gestapo permitía 2 testigos cuando juzgaban a un resistente. Luego lo fusilaban, por supuesto, pero guardaba esa microformalidad. En los consejos de guerra del año 75 no se permitió 0 testigos, ningún solo testigo. Digo, para hacer comparaciones, ¿no?, de hechos comprobables. No de me dijo que dijo. No, me dijo que dijo, no. Me dijo que dijo, no. La realidad histórica. En ese sentido, este libro, digamos que establece o expone la realidad histórica del año 75. Se puede decir más cosas que las de aquí, por supuesto que sí, y más opiniones, el que piensa A, el que piensa B, el que piensa C. Pero los hechos son los hechos. Año 75. Estado de excepción, 30 asesinatos y 5 asesinatos por fusilamiento. Protagonistas directos, verdugos directos, Brigada Político-Social, Guardia Civil, Policía Armada y Ejército, al servicio del Generalísimo. Por cierto, si sabéis si le han quitado el título de Generalísimo a Franco, me lo decís, porque yo no me he enterado que se lo han quitado.
y le correspondería quitárselo a la institución que se lo dio, el ejército. Pues no se lo ha quitado. El título de generalísimo. Por lo tanto, yo me permito utilizar el título de generalísimo, ¿no?, para caer bien a los militares. Entonces, ese es, digamos, el mérito del libro. Luego ahí, ya digo, se han publicado libros con diferentes tonalidades, pero quizá la que llama la atención es la intención de blanquear el último año de vida de Franco y de blanquear el ejército. Sobre eso base. Por supuesto, y luego dice, no, los piquetes de ejecución no eran voluntarios, dice incluso el del País, ¿no? Y lo dice además muy simpático. Dice, tratar de que eran voluntarios, y dice, una afirmación que hoy no se sostiene. ¿Por qué no se sostiene hoy? ¿Por qué no se sostiene hoy? Cuando se sabía, al día siguiente del fusilamiento ya se sabía que eran voluntarios. Pero esperamos, primero dice eso, una afirmación que no se sostiene, y 2 líneas más abajo dice, serían policías los que fusilarían y dice, sin embargo, algunos ejecutores, es decir, del pelotón de ejecución, los piquetes, tenían una deuda de sangre directa con los ejecutados. Entonces, ¿no dices que no eran voluntarios? Y luego, todavía más simpático, el general Sáenz de Santa María, que fue el responsable de organizar los fusilamientos en Hoyo de Manzanares, aquí en Madrid. Dice, no se presentó nadie de voluntarios, dice el general Santa María en las memorias que publicó un periodista. Tuvimos que echar mano del orden regular de los servicios. O sea, en el orden regular de los servicios figuraba los piquetes de ejecución. Lectura, mañana vigilando aquí tal, mañana servicio en tal sitio tal, mañana en armamento fulano, mañana en ejercicio de tiro mengano, a las 7:15 servicios de fusilamientos. ¿A quién le toca? Mengano. Hombre, no seamos ridículos, no seamos ridículos, ¿eh? Pero el general Santa María, el que cita es esta frase del general Santa María en el libro. El periodista no cita esta otra del mismo libro, que dice, palabras del general Santa María, existen medidas que no se pueden decir y que caso de que trascendieran públicamente habría que negarlas. General Santa María, el mismo libro. Esto se lo olvida al periodista. ¿Por qué? Porque es un mal periodista. Es un periodismo sesgado. Hace un periodismo sesgado, a favor del ejército. El ejército, aquel ejército. Y luego ya, nuestro problema hoy, ¿quiénes fueron los asesinos? ¿De dónde salieron las directrices? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué directrices? ¿Qué órdenes salieron? ¿Qué órdenes salieron para los miembros del Tribunal Militar? ¿Qué órdenes salieron para preparar los fusilamientos? ¿Quiénes formaron parte, nombre y apellido? Porque las familias lo saben. Las familias de esos asesinos que formaban parte de los piquetes saben que su padre, su abuelo, participaron. Y están callados desde hace 50 años. Quizás porque aquí también el general Santa María dice que el pelotón sería mantenido, los miembros del pelotón, en plural dice los miembros, serían mantenidos para siempre en secreto. Pacto de silencio, pacto de secreto en los fusilamientos. Y no era el único pacto. El Fernando Suárez, que fue uno de los ministros, era el tercer vicepresidente del gobierno, del último gobierno de Franco, Fernando Suárez, y es uno de los que levantó la mano para dar el aprobado, dar el enterado a los fusilamientos. Este tipo, en el 2009, en unas declaraciones a La Voz de Asturias, le preguntan por aquella reunión que dio el enterado. Y él dice, hombre, todo el mundo sabe que estoy en contra de la pena de muerte. Y yo, joder, coño, todo el mundo sabe, si levantaste la mano. Y no sé si me parece cuando Puigdemont, que era el mismo gobierno, que también levantó la mano. 2 veces levantaste la mano. Y eres estás en contra de la pena de muerte, menos mal, porque si no saldrías a la calle a matar obreros con una ametralladora. Pues este tipo le insiste el periodista y le dice, no como ahora, que ya con el 50 aniversario el periodista ya no insiste por ese lado. Le pregunta, bueno, pero
cómo se desarrolló esa reunión del Consejo de Ministros. Y él dice: juré guardar estricto secreto. Segundo secreto. Lo digo porque algunos dicen que tenemos un pacto de silencio nosotros, los militantes, ¿no? Mira, aquí tienes dos pactos de secreto magníficos para que un buen periodista lo investigue. ¿Lo ha hecho alguno? No. ¿Lo ha hecho algún historiador? No. ¿Lo ha hecho algún investigador con alguna beca de la universidad? No. ¿Lo ha hecho ese librito que he dicho antes, Terrorismo y Represión? No. Y ahí hay 6, 7, 8, 9, ¿no? Estudiosísimos, ¿no? del régimen, perdón, iba a decir la dictadura, perdón. Entonces, digamos que el mérito de este libro, dentro de este juego político, ¿no? que se ha cernido ahora, ¿no? en este 50 aniversario, pues tiene el mérito de reflejar el año 75, reflejar lo que era una dictadura terrorista. Luego se dice, no, yo sería terrorista pero estoy a favor. Bueno, pues muy bien, dilo, y cuenta tus hazañas, nada más. Bueno, antes de pasar a la parte de las preguntas, yo quería hacer, bueno, es que estoy emocionadísima con todo esto, la verdad. Yo quería hacer un reconocimiento a estos dos supervivientes que han tenido la valentía de sacar y publicar, documentarse y recordar sobre todo aquellos momentos con resistencia. Un aplauso para ellos. Habla, sí. Bueno, vamos a ver. En España, para comenzar, en España no hubo una guerra civil. Eso en primer lugar. En España lo que hubo fue un genocidio impulsado por la invasión de la Alemania nazi y de la Italia fascista, acompañados de 200.000 mercenarios marroquíes del RIF, lógicamente con el apoyo de sus fuerzas fácticas, el clero y la oligarquía financiera. El 80%, y acudieron en ayuda del 80% del ejército. Del 80% del ejército. El otro 20% se mantuvo fiel, aparentemente, a la República. Al gobierno legítimamente constituido de la República, apoyado solamente por la Unión Soviética, Stalin, y por una serie de voluntarios, brigadas internacionales. Pero muy tarde llegó esa ayuda. Esa ayuda llegó en octubre, cuando estaban ya a las puertas de Madrid los sublevados. Pero después, en marzo del año 39, el 20% del ejército, Coronel Casado, General Miaja, con la ayuda inestimable de la parte más vergonzosa del PSOE, Julián Besteiro, Venceslao Carrillo, y de la parte más desquiciada de la CNT, Cipriano Mera, se levantaron contra el gobierno legítimo, en ese caso de Negrini, y así acabó la guerra. Con esto que quiero decir, que la izquierda tiene mucha culpa en la falta de memoria histórica, muchísima culpa. A partir de la reconciliación nacional, el PC se convierte en un partido sumiso, servil. El PC niega la historia del maquis. El PC se niega a condenar no es que se traiga a condenar, sí los condenó, pero solamente hizo hincapié en los etarras, en los miembros de ETA. Jamás habló de los miembros del FRAP, el mitin del día anterior. ¿Por qué? Pues porque el PCML fue la primera escisión que tuvo el Partido Comunista en el año 64. No lo podían soportar. Luego, otra cosa, el franquismo acabó porque ellos quisieron. La estructura más ortodoxa del franquismo era Fuerza Nueva, está clarísimo.
La estructura más heterodoxa, Alianza Popular, y la estructura más liberal y más inteligente era UCD. Es decir, el PC fue legalizado por el franquismo. Pero no solamente eso, que el PC quería gobernar con ellos, quería gobernar con UCD a toda costa. El PC, que renunció a la bandera, aceptó la monarquía y la contención de las masas en las calles. Esa es la parte alícuota que tiene la izquierda en el blanqueamiento de la historia. No solamente han sido ellos los que han blanqueado la historia. Sé que yo me enteré que existía el maquis en el año 82. En el año 82 me enteré, por un libro que salió, no me acuerdo del autor, un periodista, me enteré de todas las hazañas del maquis. Sé que no se sabía absolutamente nada. Culpa del PC. Claro, por eso, lógicamente, tuvo esa extinción. La extinción que era lógica ante la tonía del PC en contra del régimen franquista, pues lógicamente se creó el PCML, etcétera, el FRAP, etcétera, 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 claro. Eso es lo que quería decir, que la izquierda tiene mucha culpa en el blanqueamiento de la historia. Muchas gracias. Puedo decir una cosa, mira, no es lo que vamos a discutir aquí, pero hay una cosa que a mí no me gusta dejar pasar, y es la guerra civil no se produjo porque diera un golpe de estado los nazis o Mussolini, sino que desde el minuto cero de la proclamación de la República, la monarquía y la Iglesia y las fuerzas más reaccionarias del ejército empezaron a complotar contra la República. De tal manera que en el año 32 ya se había producido un golpe de estado militar por una persona muy importante, un general muy importante africanista del ejército español, que era Sanjurjo, y que ya puso en gravísimo peligro, ni siquiera 2 años después, no llegó ni a 2 años de que se hubiese proclamado la República. Las fuerzas reaccionarias estuvieron poniendo dinero y recaudando dinero a nivel nacional e internacional para dar el golpe de estado del 36 desde el minuto primero. Y en concreto las dos fuerzas que más actuaron en eso, porque eso está documentadísimo, te puedo hablar, yo he estudiado historia y me he especializado en esa época, es la Iglesia y la monarquía, los monárquicos. No estaban ahí a por uvas. Tardaron en organizarse aproximadamente 2 años, pero en los 5 años y poco que duró la República, la mayor parte del tiempo fueron gobiernos reaccionarios de la derecha, que parece que es que la República fue un tiempo de extrema izquierda o algo por el estilo. No, está el bienio negro, donde se reprimió a los asturianos a sangre y fuego, se mató a muchísima gente, se violó a muchísimas mujeres en las cuencas mineras, que de eso no se habla, y prepararon con organizaciones creadas especialmente para dar el golpe de estado, y esto está documentadísimo por gente que trabajó para ello y que luego formaron, por ejemplo, la policía política. Gente que luego fueron los que dirigieron la formación de la policía política, y que en el año 34 ya estaban visitando Alemania y los primeros campos de concentración alemanes. O sea, que el golpe de estado en España, en la República, lo dieron los reaccionarios monárquicos y la Iglesia, que le habían quitado el monopolio de la educación y que no estaban dispuestos a dejar de tener el poder que tenían. O sea, que sí, luego hubo un apoyo internacional de las fuerzas más reaccionarias, pero no vinieron ellos a hacer ese golpe de estado, eso se organizó. ¿Alguien más quiere aportar algo? Dos cositas. Yo no tengo formación de historia, simplemente en casa, durante mi niñez, sí que supe de la existencia del maquis cuando yo tenía 12 años, es decir, en 1970. Y otra cosa, la reconstrucción histórica, yo creo que yo he venido a
a reforzar esa conmemoración del 50 aniversario del fusilamiento, la reconstrucción histórica total es imposible. Yo ya tenía más de 30 años cuando supe que aquel viejecito venerable que hacía llaves de judo en el Parlamento con Manuel Tejero, es decir, Manuel Gutiérrez Mellado, era el que en Madrid corregía la puntería de la aviación italiana contra el barrio de Salamanca, lo que siempre se ha llamado Quinta Columna. Y yo ya era muy mayor, es decir, yo debería haber sabido eso antes. El esfuerzo nuestro es gigantesco, pero la historia entera nunca podrá saber. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, yo un poco decir que digamos, no se pueden conocer todas las cosas, pero sí que se pueden ir aportando para conocer algunas más de las que no se sabían, ¿no? Y en este libro pues también os daréis cuenta de la movilización tan fastuosa, tan grande que hubo tanto a nivel nacional como sobre todo a nivel internacional en contra de aquellas penas de muerte y después de que se hicieron, ¿no? Toda Europa se movilizó la inmigración española, que había pues cerca de 2 millones de personas emigradas, algunos como he dicho antes, es decir, por motivos políticos y otros simplemente por motivos económicos, de buscar una vida digna, un trabajo digno que no encontraban aquí en España. Pues toda esa movilización fue tan grande, tan monumental, que obligó al régimen a hacer un aquelarre de afirmación. El 1 de octubre, 4 días después de estos vergonzosos y criminales fusilamientos, hubo una manifestación del régimen organizada como organizaban todo, pues unos 50.000 o 100.000 energúmenos del régimen salieron a aplaudir estos fusilamientos, y fue la última vez que Franco hizo un discurso en el donde dijo el lío que se ha armado a nivel internacional. Si a ellos pues les avergüenza, a nosotros nos enorgullece, bueno, una cosa así, mal dicha, porque ya estaba, bueno, no era muy locuaz el hombre, pero sí que el régimen reflejó ese golpe, ¿no? Es decir, incluso algún periodista de estos malintencionados pues también lo tiene que decir, ¿no? Aquellos días fueron un poco la puntilla del franquismo. Eso también se está ocultando, es decir, ahora se hacen series, se hablan de cosas, se trata de decir pues el 50 aniversario y viva la libertad, pero esto muchas veces ni siquiera se cita, o sea, no se citan ni los fusilamientos, ni aquellos consejos de guerra, ni las 11 penas de muerte, ni esta gran movilización internacional. Es decir, se rompieron las relaciones de negociación que había con la Comunidad Económica Europea, con la OTAN, más de 20 embajadores pues salieron huyendo de Madrid porque lo reclamaban sus países, porque esto no se podía aguantar ni se podía consentir. Indudablemente ese fue un hecho histórico, es algo que fue así. Aquí pues encontraréis un poco pues el relato de todas esas movilizaciones en todos esos países que, como digo, en algunos sitios pues fueron de las manifestaciones más grandes que se habían dado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todo manifestaciones en contra de una dictadura criminal y sangrienta, y en contra de unos asesinatos, o sea que no fue en abstracto, es decir, fue en contra de unas penas de muerte, fue en contra del asesinato de Humberto, de Ramón, de José Luis, de Juan y de Ángel, ¿no? ¿Quieres añadir algo más, Manuel, para terminar? Ah, bueno, claro, bien. En primer lugar, felicitar a la mesa y
que ha presentado este libro, porque esa es la historia pues, de todos los pueblos del mundo, ¿no? La historia de cuando un pueblo se levanta a defender de repente un derecho, porque el hecho de atacar a la República fue un derecho del pueblo español porque lo eligió democráticamente, ¿no? Y entonces ese derecho fue violentado y el pueblo español respondió, ¿no? Ahora, creo yo de que estos espacios sirven para abrir ese debate, ¿no? Que creo que también no se ha dado, porque como decimos siempre nosotros, ¿no? La historia lo cuentan los vencedores y lo cuentan a su manera. Y la historia de la guerra civil, lo digo porque yo tengo compañeros de trabajo españoles y tienen una historia de españoles, una historia muy tergiversada de la guerra civil española. Obreros de derecha, pero tergiversada, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué ha pasado, no? En España no se ha abierto, como lo decimos también en Perú, nosotros tenemos ese problema, ¿no? No se ha abierto ese amplio debate en por qué pasó, pero la historia, como cuentan los vencedores, lo cuentan a ellos a su favor, satanizando la otra parte, ¿no? Felicito y quisiera preguntarte, no me queda muy claro, ¿qué papel tenían esos consejos de guerra, ¿no? Quisiera preguntar, no sé si me puedes, ¿cómo era, no? O eran como nosotros en Perú llamamos los jueces sin rostros que decretaban los encarcelamientos o las desapariciones de los compañeros alzados en armas en Perú, ¿no? ¿Era lo mismo o sea, que tienen esos consejos de guerra? Yo entiendo consejos de guerra que van a hacer una guerra a un país y se reúnen, ¿no? Aquí en España. Era una característica de la dictadura, se mantuvo los consejos de guerra hasta el final contra civiles. En principio un consejo de guerra se supone que es en situación bélica o contra militares que hayan delinquido por lo que sea, ¿no? Sin embargo, en España los consejos de guerra se volcaron contra civiles desde el principio, vamos, desde el 18 de julio, vamos, del 36. Es decir, había determinadas actividades, ¿no? Por ejemplo, en el primer consejo de guerra, que era un consejo de guerra ordinario, era por agresión a fuerza armada. Por agresión a fuerza armada. Es decir, la agresión a fuerza armada, en cuanto a fuerza armada, no se consideraba, como luego se ha pretendido, terrorismo, sino que era agresión a fuerza armada. No estamos poniendo una bomba en un jardín de infancia, ¿no? O matando a los hijos de los falangistas. No, era contra fuerza armada. Entonces, y luego ya con el decreto antiterrorista era de que cualquier resistencia, incluso aunque no hubiese resultado de muerte o de heridos, ¿no? Podías caer dentro del decreto antiterrorista y ese ya sí, ese pasó a ser ejercido, digamos, administrado, por decirlo así, también por el ejército. El ejército era un arma de represión, ¿no? A rostro descubierto, aquí no se tapaban esto, ¿no? Pero claro, sus nombres no aparecían, sus fotos desde luego no aparecían en la prensa, nunca, jamás, con alguna formalidad que pareciese legal, ¿no? Pero que no se sostenía, ¿no? Porque el rechazar el 100% de las pruebas que presentaban las defensas, pues eso, incluso pruebas tan elementales como dicen, no, es una bala que se recogió y tal. ¿Se recogió dónde? En el cuerpo del policía. ¿Dónde está la bala? Ah, no está. ¿Y en el cuerpo del policía cuándo se extrajo la bala? 13 días después de muerto, que hubo que desenterrarlo para hacerle la autopsia. ¿Cómo dice? Dice, ¿y esta arma? Dice, esta arma tiene usted el registro del arma de que se ha capturado este arma en manos de un señor. No hay registro de recogida de armas en las manos de nadie. Solo una nota de prensa que dice que había uno que tenía una pistola. Digo, joder. Cosas de esta, todo eso, que eran lo que pedía la defensa, que efectivamente, si hubiese sido esas pruebas, la defensa estaba pidiendo cosas en contra de los defendidos. Si hubiesen sido ciertas, evidentemente. Se presenta huellas dactilares. Se ha cogido el coche donde el comando empleó para la fuga. Dice, ¿se ha hecho una inspección de huellas dactilares? Sí, oficialmente. No coincide con ninguna de los detenidos. Entonces, bueno, traiga esa prueba de que no coincide. Ah, no la traemos. Pero seguimos insistiendo en que ese coche lo utilizó el comando. Joder, coño, ¿qué?
Es decir, entonces, claro, las defensas, los que luego sí, la defensa tenía sus propios testigos, etcétera, y otras pruebas, ¿no? Pero en principio la defensa, las pruebas que pedía eran pruebas técnicas, la dactiloscopia, la forense, la balística, es decir, pruebas que si hubiesen sido sólidas, la policía encantado de presentarlas. Sí, aquí están, testigos de los hechos. La señora que va a comisaría y dice: no reconozco a ninguno de esos que han aparecido en la prensa. Y el policía haciendo así con una pistola, diciendo: mejor se vaya usted a casa, están todos en el mismo saco. Frase textual. Textual relatada por esta señora en una carta que dirigió al padre de José Humberto Baena. O sea que es frase textual porque está escrita ahí y está mandada allí y está entre los papeles de la familia. Es decir, que el ejército era una pieza clave de la represión. Era un poco por delante. Se mandaba a la brigada político-social, a la policía armada, a la Guardia Civil para reprimir huelgas, manifestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego estaba el ejército como garante de todo. Hasta hoy, por cierto, si lees la Constitución del 78. Por ejemplo, ellos podían, por decir, atrapar a un manifestante y acusarlo y mandarle a fusilar, o sea, porque ellos lo decían así, sin pruebas, sin nada. Ese consejo de guerra. Exactamente. Eso fue lo que ocurrió. Eso es lo que hicieron. Bueno, para terminar, un detalle optimista. Los tres fusilados de hoy de Manzanares, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, han sido desde octubre del año pasado, el primero y el último hace unos días, han recibido, ¿no?, la declaración de reconocimiento y reparación personal expedida por el Gobierno de España. Tengo aquí una copia de la carta de Sánchez Bravo, que se refiere a José Luis Sánchez Bravo. Bueno, no la voy a leer porque es un poquito larga, ¿no? Dice: se declara ilegal e ilegítimo el tribunal que juzgó a don José Luis Sánchez Bravo Soya, así como los jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que a partir del golpe de Estado se hubieran constituido para imponerle tal. Y luego dice: se declara igualmente ilegítima y nula la condena, sanción o resolución dictada contra don José Luis Sánchez Bravo Soya, tanto judicial como administrativa. La sanción fue la pena de muerte que se ejecutó. Hombre, que llegue esto 49 años después y tal, pues no es que diga mucho en favor de la democracia superplena, ¿no?, que tenemos, ¿no? Pero eso no se ha hecho extensivo a los que estáis vivos, no se les ha ocurrido. No lo hemos pedido. Te iba a decir, ¿qué opinas de lo que dije antes de la culpa del PC en todo el blanqueo, etcétera, etcétera, de la historia? Hombre, el PC tuvo responsabilidades, claro. Luego que todas. Y el PSOE ya ni te cuento, vamos, eso ya. Y además el PC lo utilizó, fue utilizado, sobre todo Carrillo, ¿no?, como puente. Era el agente que iba a las manifestaciones para impedir que apareciesen banderas republicanas, ese tipo de cosas, ¿no? Tenía la orden de aplaudir a la policía armada, ¿no? Esas eran órdenes que se recibían en las células del PC. Cuando aparezca la policía armada, son trabajadores como nosotros, apareció esa frase. Eso no lo sabía. Sí. Y sirvió como de puente hasta que el PSOE estuvo en condiciones de gobernar. Quiero decir, en condiciones de gobernar en el sentido hasta que el PSOE se construyó, porque no existía. No existía. Entonces, en ese periodo el PSOE va formando organización, que no tenía. Y coge organización y coge militantes incluso de lo que llamaban la extrema izquierda también. En nuestro partido hubo algunos que pasaban PSOE, de la ORT también, del MC también, y algunos del PC, ¿no? Pero vamos, hasta que y cuando ya el PSOE está en disposición, gracias a ese mínimo de organización, de gente con experiencia de organización, porque había estado en otras organizaciones clandestinas y tenían cierta experiencia de organización, que eso es lo que los únicos que tenían experiencia de organización eran el PC y lo que estábamos a la izquierda del PC, que habíamos militado durante años. Teníamos experiencia de organización, cosa de que el PSOE no tenía ninguna experiencia de organización, ni la UGT menos. Entonces, claro, necesita ese impasse
pasar ese momento delicado, que es cuando más débil era la monarquía, lo ha dicho Suárez en las encuestas que hicieron para no convocar un referéndum. En ese momento de inseguridad todavía la monarquía no está bien implantada y demás, es el PC el que dice soy monarquía. Ahí coge la banderita y tal y cual, ¿no? Es decir, y por eso tenían la ilusión de formar un gobierno de concentración nacional que aportasen ellos un par de ministros. Pero el plan no era ese, el plan que era utilizarlos como barrera, ¿no? Como contención hasta que el PSOE estuviese dispuesto. Y efectivamente, cuando el PSOE estuvo dispuesto, sacó 10 millones de votos. Fran. Sí, yo quiero, continuando lo que dice Manolo, claro, la transición hay que pensar cómo se hizo. La transición, lo que dice Manolo respecto a Suárez, sabéis que es una entrevista que hizo la periodista Victoria Prego, y que esa entrevista ha estado ocultada un tiempo, durante muchos años, donde Suárez le dice apaga la cámara, pero no apaga la cámara, y le dice, hombre, es que teníamos encuestas y si se hubiera convocado un referéndum monarquía o república, la república ganaba. Entonces, ¿cómo íbamos a hacerlo, no? Es decir, que se hurtó al pueblo español claramente ese derecho, ¿no? Y luego quería preguntarle primero felicitar a Pablo y a Manolo por el libro y a la editorial del Garaje. Creo que es un aporte fundamental, ellos además han sido protagonistas de esa historia. Qué mejor que ellos y los colaboradores que hayan participado en ese libro colectivo para poner un poco de luz y de verdad sobre esos acontecimientos históricos. Entonces yo estoy convencido que va a ser un libro buenísimo, un gran aporte a un punto muy siniestro y muy oscuro del final del franquismo, ¿no? Y luego la pregunta que tengo para Pablo y Manolo es sobre la Iglesia, ¿no? Porque es verdad lo que habéis dicho, que la Iglesia era un puntal fundamental del franquismo, sin duda, por el ejército, con lo que habéis comentado, pero no sé si es una leyenda o no, la posición del Vaticano pidiéndole a Franco clemencia, y qué hay de eso, y si sabéis qué posición tuvo esa izquierda española, perdón, esa Iglesia española más obrera. ¿Hubo ahí algún movimiento a favor de los presos vuestro o no hubo, o había tan de miedo y de acojones que no se movió nada ahí? ¿Qué es lo que se sabe? Hombre, la Iglesia como institución, muy poquito o nada, tenía sus intereses bien claros. Otra cosa es que hubiese católicos o cristianos y demás en la lucha, porque lo sabía, evidentemente. La ORT procedía de un grupo cristiano, de las juventudes de la JOC, de la Juventud Obrera Católica Española, de ahí procede la ORT, no sale de ahí. Es decir, que claro que sí, claro que entre la multitud de católicos no había evidentemente un buen número de antifranquistas, por supuesto que sí. Otra cosa era la Iglesia como institución. Y ahora que dice lo de Pablo VI, que pidió clemencia, ¿no?, en el último momento, te diré que Pablo VI, el 18 de julio de 1975, felicitó a Franco por la fecha, 18 de julio. Felicitó. Ahora, el propio Pablo VI, cuando vio el fisco que se había armado en la misma Italia, con fusilamientos, entonces dice, hostias, que no se enteren, que el 18 de julio le felicité a don Paco. Y sale ahí con esa llamada, que está en los libros, pero yo no sé, sería cuestión de controlar la línea telefónica a ver si realmente llamó. Eso hoy se podría hacer fácilmente, ¿no? Entonces ya ha pasado mucho tiempo. Pero es este detalle. Y Franco fue bajo palio, hasta el final de su vida. Fue bajo palio. Aún más, la Iglesia todavía no ha mostrado ni arrepentimiento, ni remordimiento, ni pesar por haber llevado a ese asesino bajo palio durante 40 años. ¿Qué dice a eso la Iglesia? Pues nada. Lo que la Iglesia es que participó muy activamente como institución en el golpe de Estado y fue un sostén, una de las patas principales. El nacionalcatolicismo no se dice nacionalcatolicismo por nada. La enseñanza era machacona en ese aspecto. Tú tenías ahí a Franco, a José Antonio y el catecismo todos los días. Y el crucifijo. Claro, y venga el catecismo todos los días. Otra cosa es el creyente, el cristiano, lo que sea. Eso es otra cosa. Espera, perdona, está... Vale. ¿Qué motivó al PCML el 1 de mayo de 1973 esa manifestación? Donde hubo un policía muerto, 2 heridos. ¿Qué les motivó realmente? Porque eso fue importantísimo junto con la ejecución de Carrero Blanco. O sea, el mismo año fue importantísimo.
Bueno, todos los 1 de mayo se salía a la calle. Ya, pero no es porque le hicieron, no en el barrio de las letras, se hacía en la... No, entonces no se llamaba barrio de las letras, eso es un modernismo de ahora. La calle Huertas, o toda esa zona. Sí. Se hizo ahí. Tirso Molinas. ¿Eso por qué? Que se hizo en Tirso Molinas. Sí, ¿Qué digamos... motivo eso? Bueno, pues había, digamos, una línea que ya hemos estado diciendo, pues un poco de reconciliación, de decir, oye, vamos a hacernos amigos de la dictadura, a ver si nos perdonan y nos dan puestecillos y demás. Y luego había una línea de resistencia, que todos éramos jóvenes, o sea, todos los jóvenes de 16 años en adelante, es decir, lo que teníamos era, como he dicho antes, pues unas ansias de libertad y unas ansias de acabar con la dictadura de cualquier forma y de cualquier manera, ¿no? Es decir, esas manifestaciones que fueron, pues así, de las primeras que se hicieron en los años 70 abiertamente, ¿no? Porque había manifestaciones que hacíamos de forma clandestina, que nada más que lo sabían las organizaciones propias que los convocaban, y esta no, estas eran unas manifestaciones convocadas públicamente, ¿no? Que se sabía que iba a haber policía. Entonces, al saber que iba a haber policía, nosotros también de alguna manera pues nos preparábamos para ese enfrentamiento, y efectivamente hubo enfrentamientos, desgraciadamente para nosotros, pues como se puede entender, claramente fue muy perjudicial, porque detuvieron a muchísima gente, apalearon a muchísima gente, no, pero no creas, pero también... ensalzó el fracaso, Sí, pero también, que es lo que iba a decir, es decir, hubo un policía muerto, y en este libro que dicen, pues hay uno de los periodistas que dice que hubo otro, o sea, que hubo otro policía. Dos heridos. No, dice uno que cuenta y relata su historia, que fue herido y que murió pues a los 2 meses en su casa, resultado de las heridas. Bueno, entonces quiero decir que bueno, porque fueron unos enfrentamientos efectivamente pues muy duros, muy abiertos, y protagonizados pues sobre todo por jóvenes, es decir, por jóvenes que estábamos, digamos, abiertamente en contra de la dictadura, y que de alguna manera pues empezaba eso a hacerse grande, o sea, que hasta entonces pues había igual estado de una forma más solapada, pero no, ya contaba antes que en Galicia pues hubo manifestaciones en el año 75 en todos los sitios. Es que ahora parece que se lleva mucho decir que es que la democracia, con todas sus imperfecciones, vino porque nos la concedieron, porque tuvieron a bien concederla, y el rey hizo no sé qué, y Adolfo Suárez hizo no sé cuánto. O sea, en realidad lo que hubo es porque una generación, sobre todo de gente más joven, que había ido perdiendo el miedo porque había habido una represión brutal al acabar la guerra, pues estudiantes, obreros, si tú ves los números de manifestaciones, huelgas, muertos, heridos, eso fue creciendo mucho en los últimos años del franquismo. Y el franquismo ya no se sostenía tal como estaba. Ellos hicieron muchos intentos de sostenerlo de una manera parecida a lo que había sido, con la menor democracia posible. Es una lucha de fuerzas en los últimos años del franquismo y lo que es la llamada transición, para nosotros conseguir cada vez más y ellos conceder cada vez menos. Y eso acabó con el golpe de Estado de Tejero, pero es que no nos concedieron nada, es que tuvimos que luchar, mataron a mucha gente, apalearon a mucha gente, sus vidas se vieron truncadas por esa lucha y otros la vieron muy cambiada, y eso costó mucho. Vamos a ver, José Luis. Como dato de luchas, en el año 74 creo, 73, 74, hubo en España, y esto es un dato del propio Ministerio de Trabajo franquista, hubo 23 millones de horas de huelga. Búscame desde el año 80 para aquí una huelga, un año con tantas huelgas. Y cada huelga era reprimida a palos y a tiros. Y aún así hubo 23 millones de horas de huelga en el año 75. Por lo tanto, no caíamos del cielo, ¿no?, a coger a un policía si podíamos, ¿no?, y darle de hostias, ¿no? No. Había un ambiente. No se necesitaba ninguna consigna exterior, ¿no?, de hacer frente a la policía, porque lo estabas viviendo aquí, ¿eh? Y si no mataban hoy a uno, mataban al día siguiente.
3 asesinatos por mes en el año 75. Vale, y disculpa, 23 la en el última pregunta, José Luis, te está esperando, Es venga. una pregunta en sentido Disculpa. estricto, Oh. porque es verdad que el debate está muy interesante, pero yo Claro, pero quería el tiempo... hacer una pregunta Claro. a Pablo, porque sí que me interesa un poco la construcción del libro, es decir, las fuentes, aparte de tu experiencia, de vuestra experiencia, cómo te has trabajado las fuentes. Supongo que casi todas son testimonios, ¿no? Pero me imagino que habrás indagado en otras fuentes documentales y esto, aparte de tu propia experiencia de haber vivido estos hechos. Sí, bueno, el trabajo ha sido, como decía Manolo al principio, coral. Nos hemos reunido cerca de 12, 15 personas recabando información de todos los periódicos de la época, de aquí de España, de todos los periódicos de toda Europa, de todo lo que había, y luego con personas, digamos, un poco especializadas, o sea, que quienes hablan de los consejos de guerra en la parte jurídica son los abogados, o sea, los propios abogados que estuvieron allí. Quien habla de la música, pues es un especialista de la música, ¿no? de lo que hay, ¿no? O sea, que hemos querido un poco pues dar... El acceso a los familiares también, supongo que los has También, tenido, ¿no? sí. Todos los familiares, la hermana de Sánchez Bravo, la hermana de Baena, el hermano de Chiqui, han sido, pues digamos, gente que han puesto todas sus vivencias, todos sus recuerdos, los han puesto aquí, algunos testimonios pues estremecedores, o sea, de aquella época, ¿no? Sí que... Bueno, sintiéndolo mucho, esto daría para más debate, pero bueno, ya se hará en otro momento, porque en la hora... Espera, discúlpame un momento que ya estoy cerrando. Bueno, yo soy Mariano Mercante, soy oficial de la Marina Mercante, y yo he escuchado la voz del FRAP en Costa de Marfil en Radio Albania. Radio Tirana. 9 de la noche. A las 9 de la noche escuchamos... Bueno, os agradezco vuestra asistencia, os agradezco el apoyo y os agradezco sobre todo estas ansias de debate, porque eso nos hace darnos cuenta de que el Garaje es la única editorial que se atreve a hacer algo para llegar a los colegios, para llegar a los institutos, para llegar a las universidades. Un libro como Dios manda, diría el generalísimo, ¿no? Jefe. Bueno, y agradezco al CAMS por su...